Dios les bendiga. Les quiero contar una historia real de una mujer que conocí con nombre de princesa, pero que le costaba mucho vivir como princesa a raíz de las experiencias por las que había pasado. Desde muy chiquita sufría de abuso sexual en su casa, pero también de abuso emocional. Los padres iban y venían en su relación y muchas veces tenían periodos en los que se separaban. Pero ¿cuál era lo cruel para esta niña, sabiendo ya que estaba pasando por abuso sexual también? Era que los padres, cuando tomaban la decisión de distanciarse, le daban a elegir a ella con quién quería quedarse. Ahora ustedes piensen, una nena de 5, de 6, de 7, 8 años, los padres se agachaban para quedar a su altura y uno le decía, ¿te querés quedar conmigo? Y el otro le decía exactamente lo mismo. Y ella tenía que elegir entre el padre o la madre. ¿Y qué pasaba? Si decía con mamá, ella veía como el padre lloraba. Y cuando decía la inversa, el que lloraba era el otro. Eso era para esa niña un abuso emocional. Nos cuesta identificar a veces el abuso emocional, porque no tiene un marco tan claro como los otros tipos de abuso. Si hay golpes, nosotros sabemos que es abuso físico, porque vemos la cachetada, porque vemos los tirones, porque vemos expresiones de abuso sexual, de abuso físico. Lo mismo pasa con el verbal. Si recibo insultos y más insulto y palabrotas, yo sé que estoy sufriendo abuso verbal. Y lo mismo con el sexual. Identificamos, nos damos cuenta. Pero el abuso emocional es muy difícil de discernir para los niños y aún para muchos de nosotros como adultos. El niño en el hogar es donde aprende a manejar lo que son sus emociones. El niño aprende a reír, el niño aprende a llorar, a estar triste. Y cuando tiene en los padres esa contención, él aprende a manejar sus emociones de manera correcta. ¡Apa! Me olvidé de decirte que ya podías poner el pendrive. Pero ahí tenemos la definición de cuando llegamos a abuso emocional. Es cualquier trato que distorsiona el desarrollo normal de la canalización apropiada de las emociones. O sea, el niño no aprende en el hogar a cómo manejar de manera correcta lo que son sus emociones. No sabe cuándo está bien reír, no sabe cuándo está bien llorar, porque a veces se le prohíbe incluso el manejo de estas emociones. ¿A cuántos de los varones que están acá, especialmente los más grandes, se les ha dicho no llores porque los varones no lloran? Y así como esa, muchas otras emociones. Vamos a la Biblia en Isaías 61 y vamos a ver que Cristo vino justamente para sanar las heridas emocionales. Tal vez no las encontramos estrictamente con estas palabras, herida emocional. Pero fíjense en lo que dice proféticamente la Biblia a través de Isaías sobre lo que sería el ministerio de Jesús. Dice así: el Espíritu del Señor soberano está sobre mí. Estoy leyendo en la NTV, así que lo van a encontrar un poco diferente y lo hice a propósito. Ustedes lo pueden buscar en la Reina Valera o en la que tengan y lo pueden seguir. El Espíritu del Señor soberano está sobre mí porque el Señor me ha ungido. ¿Para qué?
para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado. O sea, que cuando tenemos el corazón quebrantado, allí vino Jesús para consolarnos. Y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Así que a todos los que están tristes, el Señor vino para consolar. Cuando leemos en el Salmo 147, 3, ¿alguien podría decir este versículo de memoria? Es uno de los más hermosos de la Biblia para nuestros tiempos de aflicción. Nadie lo sabe de memoria, lo pueden buscar. ¿Qué dice ese salmo? Él sana. ¿Quién sana? Dios sana. ¿A quién? Al quebrantado de corazón. ¿Y qué hace? Venda. ¿Usted sabía que Dios podía vendar la herida de su corazón? Sí. Dios tiene la capacidad de hacer eso. Dios tiene la capacidad de vendar lo que es un corazón roto. Y el Salmo 56, en el verso 8, también nos dice así. Tú llevas las cuentas, le dice el salmista a Dios, de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. La Reina Valera dice redoma. Has registrado cada una de ellas en tu libro. ¿Qué nos está diciendo Dios? Que cada una de nuestras lágrimas no solamente las conoce, sino que Dios las tiene registradas. Miren lo que es la obra sanadora de Dios. Cuando pensamos en abuso emocional, tenemos que pensar en por lo menos 3 clases diferentes de abuso. Dani, si me pones la placa. Dentro del abuso emocional, uno de los primeros que podemos mencionar es el abandono. El abandono deja heridas en el corazón de un niño, ya sea del padre o ya sea de la madre, cuando es un abandono físico. Y se da mucho este tipo de heridas. El padre o la madre se pueden ir por diferentes razones. En mi cuadra tenemos un matrimonio que el hombre se despidió un día de su mujer y de sus hijos porque iba a buscar fortuna en España. Y ese fue el último día que lo vieron. Las cartas y las comunicaciones comenzaron a ser cada vez menos frecuentes hasta que se terminaron. Y esos niños chiquitos quedaron esperando volver a ver a su papá. Nunca más se dio. Yo recuerdo a mi nieto, cuando estaba paradito frente a la ventana cada domingo, esperando la llegada del papá. Vino el primer tiempo, vino el segundo tiempo, pero ya cuando pasó los 4 añitos y pico, no lo vio nunca más. Una última comunicación telefónica el día de su cumpleaños y ya no supo de él. Y se nos partía el alma cuando uno lo escuchaba, ¿por qué no me quiere mi papá? Porque él lo internalizaba así. El abandono físico es muy doloroso en la vida de un niño, pero también el abandono emocional. O sea, un niño que está con familia, con padres, con hermanos, pero que nadie en ese ambiente se preocupa o se ocupa de él. Yo conocí a un adolescente que pasaba fuera de la casa y un día le pregunté,
¿pero y qué? ¿Tus papás trabajan? No entendía por qué, teniendo la posibilidad de estar en la casa, no lo hacía. ¿Y para qué voy a ir? Si no le importo a nadie. Nadie pregunta si estoy o no estoy. Eso es también abuso emocional. Dentro de mi familia tenía una tía que trabajaba en una empresa importante en la zona de Tigre y toda su preocupación por los hijos, me tocó compartir con ellos un tiempo, por eso lo viví tan de cerca. Ella llegaba a la noche de su trabajo y en la hora de la cena le preguntaba, ¿a vos cómo te fue en la escuela? No le daba casi tiempo a contestar, ¿y a vos cómo te fue? ¿Y a vos cómo te fue? Los tres chicos, ¿a vos cómo te fue? ¿A vos cómo? Así, rotando con el dedo un segundo, hasta que los hijos aprendieron a decir, bien. Porque si total, por más que le preguntaba, no había una respuesta emocional del otro lado. Eso es también abandono. Castigos y maltratos emocionales. El encierro como manera de disciplina. Enfrente de la escuela, cuando Pablo era chiquito, vivía un compañerito suyo, no me acuerdo si era 4º grado, 3º o 4º grado, y los padres recibieron denuncias de los propios vecinos, porque la manera de disciplinar a ese niño era que cuando se portaba mal, según su criterio, lo encerraban horas, largas horas, en un sótano a oscuras. Imaginen el terror de ese niño encerrado allí, queriendo abrir la puerta y no podía, y a medida que pasaban los segundos, que para él eran horas, el terror crecía, los gritos de él crecían, los padres gritaban del otro lado, y esto fue llamando la atención de los vecinos hasta que les hicieron denuncias. Así supieron en la escuela, porque era, obviamente, su respuesta cada vez más díscola, porque una disciplina de esas características no lo ayudaba a corregirlo, lo contrario, iba formando en él un abuso emocional cada vez más fuerte. Tenemos otra manera de ser maltratados emocionalmente. Algunos son disciplinados por medio de algo que quieren mucho. Así le pasó a esta mujer. Vivía en su época, recién comenzaba la época de los patines. Estaba de moda poder ir a patinar. Todas sus amigas, que eran de una clase social bastante elevada, ya tenían los patines y ella era la única que todavía no se lo habían podido comprar. Y llegó el día que vinieron con la sorpresa y la alegría de esta niña que por fin tenía sus patines. Pero fue pasando el tiempo y un día su papá, que era militar, por algo que ella como niña había hecho, agarró y literalmente se los rompió íntegramente. Claro está, nunca más pudieron comprarle otros patines y ella pasó llorando. Era mujer adulta cuando en los grupos nos contaba lo que era esta experiencia. Había sido tan fuerte y tan dolorosa que aún la tenía marcada. A otros les ha pasado con mascotas. Irene tenía una mamá muy particular. Era una persona muy dura en su trato. Y ella tenía una paloma que amaba, que la había tomado como mascota. No podía hacer nada con la paloma, pero ella amaba a esa paloma. Un día llegó de la escuela y la mamá, con una sonrisa, por primera vez en su cara, le dice: te tengo una sorpresa, te hice una comida especial. Oh, así fue. Ella empezó a comer y cuando iba terminando su polenta, la paloma era parte de ese tuco. Le causó tanto dolor que no pudo comer por días. Fue abuso emocional. Quedó la marca en esa mujer. Otra que vivía en la provincia de La Rioja en su niñez
tenía un cabrito que le habían regalado. Y la misma historia, el mismo final. Un día le dijeron que el cabrito era eso que tenía servido en la mesa. Ese tipo de disciplinas no son disciplinas. No ayudan a corregir al niño, sino que le dejan una huella y un dolor. O sea que el abandono es abuso emocional. Hay maltratos por medio de castigos o de disciplinas fuera de lo normal. Pero también puede ser cuando el niño tiene prometida una salida por mucho tiempo. Esto puede pasar con picnics de la escuela, con salidas de la escuela, con un viaje de egresados. Y conocí a un joven que le pasó así. En el enojo, los padres le dijeron, ahora no vas nada al viaje de egresados. Y le habían quitado aquello que había sido su ilusión de todo el año. ¿Cómo este tipo de actitudes de los padres pueden marcar y dañar tanto la autoestima de un niño? ¿Cómo le puede dejar un abuso emocional? También hay cargas que no son apropiadas para la vida de un niño. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando hay violencia en la casa. Cuando los padres tal vez no dicen nada con los niños, pero donde hay violencia del hombre hacia la mujer o cuando ambos se agreden el uno al otro con gritos y con disputas y con palabrotas, el niño lo vive como violencia emocional, porque el niño dice, ¿quién va a cuidar de mí? ¿Qué va a pasar? El temor del niño es que pueda ocurrir algo que él no pueda manejar. Esto también es abuso emocional. Cuando tiene responsabilidades que no son apropiadas. Por ejemplo, lo vemos mucho en los trenes y en los subtes. Los niños que para conseguir el dinero para la casa, le toca dejar la escuela, que es su lugar, y salen a vender, a limpiar los vidrios, como en este caso. Los mandan a hacer distintos trabajos con edades muy, muy pequeñas. Esos niños no están viviendo una infancia, están viviendo una niñez como adultos. También cuando tienen, por distintas circunstancias, que cuidar de los hermanitos, cumpliendo el rol del padre o la madre. Hay casos donde las mujeres han tenido que salir a trabajar y no tienen quien los ayude, y el niño mayor, generalmente, o alguno de ellos, es el que cumple esta función de padre y madre, pero el niño no está preparado para ser de padre y madre a la edad de 5, de 6, de 8 añitos, y está sufriendo abuso emocional. ¿Cómo salimos? ¿Cómo sanamos de todas estas situaciones? Es muy difícil el abuso emocional, pero lo podemos sanar en Cristo, porque el Señor es quien nos da la respuesta y la salida a nuestra necesidad. Lilis, ¿trajiste tu trípode? Sí. Muy bien. Allí ya tiene uno que nos puede ejemplificar clarito. Lilis lo usa para apoyarse, para poder caminar con seguridad. Y lo mismo ha hecho el Señor con nosotros. Nos ha dado un trípode poderoso para que podamos vivir nuestras vidas espirituales así como Él las planeó. En ese trípode, una de esas patitas es ese sentido de pertenencia, de aceptación, de amor que Dios nos da. Busquemos Efesios capítulo 1, verso 3. ¿Alguien que quiera leer los primeros versículos? Verso 3, 4 y 5. ¿Quién lo tiene?
¿No vinieron Biblias? Efesios 1, verso 3, 4 y 5. Amén. Esto lo tenemos que aprender de memoria. Efesios capítulo 1, del verso 3 al final, lo deberíamos aprender de memoria. Porque allí el Señor nos dice todo lo que nosotros necesitamos tomar para nuestras vidas. Él nos está diciendo que nos bendijo con toda bendición espiritual. Bendecir es decir bien. Dios nunca habla mal de nosotros, nunca murmura a nuestras espaldas, nunca está con otra persona. Dios siempre habla bien de nosotras. Todas las cosas que dice son para bien de nuestra vida en esta palabra. Yo me acuerdo cuando murió mi suegra, una frase de mi hija que me llamó muchísimo la atención. Gabriela ya era joven, pero ella dijo: murió la única persona que siempre habló bien de mí. Y mi suegra era así. Una persona que no hablaba mal de nadie, pero tampoco de su nieta. Y miren de qué manera ella marcó para bien la vida de mi hija, ¿no? Alguien que siempre habla bien de nosotros. Qué hermoso si nosotros podemos constituirnos en este tipo de personas, que hablamos bien los unos de los otros, que nos valoramos, que vemos lo mejor en la vida del otro. Pero qué hermoso saber que así hace Dios. Dios siempre habla bien. Dios nos bendice con toda bendición espiritual. ¿Qué más hace? Yo me olvidé de agarrar el celular, no sé qué hora estamos. Dice en segundo lugar, incluso, verso 4, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo. Cada uno de nosotros fuimos amados por Dios cuando este mundo todavía no había sido hecho. Ya estabas tu nombre, mi nombre, tu vida, mi vida, elegida por Dios. Él nos eligió, Él nos amó. Y nos amó para no dejarnos de amar. Siempre nos ama. Con amor eterno nos ama. Nos ama y nos quiere bendecir. Nos eligió. ¿Vieron cuando en la escuela se hacen juegos y a veces eligen? Y a lo mejor no nos elegían a nosotros. Dios siempre tiene la capacidad para elegirnos primeros a todos. Somos elegidos por Dios. Somos amados por Dios. Somos bendecidos por Dios. Y Él dice que nos hizo aceptos, nos acepta en el amado. Entonces podemos tener este sentido de pertenencia porque le pertenecemos a Dios. El himno viejo decía, cuando cantábamos, yo pertenezco a Cristo y Él pertenece a mí. Es mío por la eternidad, pero también aquí. También mientras transitamos aquí. Dios nos da ese sentido de pertenencia. ¿Se acuerdan la mujer que les conté con nombre de reina, de princesa? Nunca pudo sentirse parte de. Ella nos decía al grupo de mujeres, yo me doy cuenta que ustedes me quieren, pero no puedo sentirme parte. Quiero, pero no puedo sentirme parte. Eso es la obra que Dios quiere hacer en nuestros corazones, que nos sintamos parte, que seamos parte del cuerpo de Dios. Él te eligió, Él te bendice, Él te ama, Él hace todo para que tengas sentido de pertenencia. Eso es una decisión.
Nosotros hemos creído en Dios y por esa decisión que tomamos somos salvos. Pero ¿saben qué? Esto es otro paso y es creerle a Dios lo que Dios me dice en su palabra. No las circunstancias, no lo que pasé, sino lo que Dios me dice en su palabra. En segundo lugar, la otra parte del trípode es el sentido de dignidad. Ese sentido de que tengo valor. ¿Y cómo sé que tengo valor? Porque Cristo murió por mí, porque Cristo murió por ti. La Biblia dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros, ¿en qué? En que Cristo murió. ¿Cuando éramos amigos? No, cuando nosotros caminábamos de espalda a Él. Qué hermoso saber que para Él somos un tesoro especial. Qué hermoso saber que Él tuvo sus ojos sobre nosotros siempre. Qué hermoso saber que Él ve nuestra vida como algo de valor incalculable. Tal vez ningún otro nos dio valor, no importa. Dios sí te lo da. Dios sí te lo da. Dios le da valor a nuestra vida. Él eligió adoptarme como hija. Él eligió adoptarte como hijo. Entonces, no importa si hubo abandono, no importa si hubo dolor, yo puedo aferrarme a esta palabra que Dios me da. En último lugar, el sentido de competencia o de capacidad o de idoneidad o de como usted le quiera llamar. Esto quiere decir que todos sabemos hacer algo. Todos sabemos hacer algo. ¿Vio? Cuando nos sentimos inútil o cuando nos decían que éramos inútil, no vas a llegar a nada, no vas a poder con esto. Dios es diferente. Dios nos dice, sí podés. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo que Dios quiere que yo alcance a hacer. Ahí está la salvedad. Cuando nosotros tenemos el sentido de competencia como Dios lo plantea, yo voy a saber cuáles son mis fuertes y voy a saber las cosas que no voy a poder hacer nunca. La veo a Ani y me acuerdo de mis intentos. Mi suegra cosía bárbaramente bien. Mi mamá, una genia porque no aprendió con nadie en medio de la isla sin la mamá. Así que decía, ¿cómo hago para aprender? Agarraba, nos descosía la ropa que ya teníamos y en base a esa la cortó. No sé cómo hacía, pero así aprendió a coser sola. Mi hermana, una genia de la costura. Y yo dije, bueno, voy a tener que aprender a coser. Intenté 3 veces. En una -10, en la otra -50 y en la otra -100. O sea, cada vez aprendía menos. Hasta que me di cuenta que no era lo mío. Pero me quedé en paz. Porque descubrí lo que Dios me decía. No tengo por qué saber todo. A mí me gustaban los números. La tijera lejos, la aguja y el hilo más lejos todavía. Pero ahora aprendí que está bien así. Preparados para hacer aquello que Dios nos mandó a hacer. Qué pena, pastor. Ni usted ni yo vamos a poder cantar como Patri. O como Leonor, pero no importa. Es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Hay un sobre ahí, por favor, ¿me lo sacás? En mi cartera. Vamos a pensar por un momento. Creo que lo dejé en la cartera. Sí. Una mujer ágil y veloz. ¿Me repartís un papelito de estos para cada uno? ¿Alguno de aquel lado? Levántate, Leo, y trabaja. Sí. Vamos a pensar que este papelito representa nuestra vida. Es un papelito que no le busquen la vuelta porque no tiene nada. Es un papelito con escritos que no sé ni qué dicen. Y este papelito que representa mi vida, en esas letras, estamos tratando de pensar en las voces de mi pasado, en las voces de mi niñez,
en aquellos que me dijeron que no puedo, que voy a ser una inútil, en aquellos que me compararon, que de alguna manera infligieron a mi vida un abuso emocional. Pero en esta noche tenemos que tomar una decisión. Así como creímos en Cristo para salvación, tenemos que creer lo que Dios nos dice en su palabra. Yo tengo que creer que Dios me ama, que soy importante para Él, que me eligió, que pensó en mí como una hija, como un hijo. Yo tengo que creer que Dios me ve digna. Hoy cantábamos como estribillo el texto del Salmo 3.3. Por favor, díganme que sé si saben de memoria. Eres escudo alrededor de mí. Me ama, me cuida, me protege. ¿Qué más? Mi gloria, el que me da dignidad. Saben que dignidad y gloria muchas veces es la misma palabra. Y el que levanta mi cabeza. Él te ha elegido para la realeza, te ha elegido para ser reyes y sacerdotes en el reino de Dios. Y Él te ha elegido y te ha llamado con un plan y con un propósito. ¿Pero qué tengo que hacerlo yo? ¿Qué tengo que hacer yo? Creer, apropiarlo para mi vida. Entonces, en ese papelito que no dice nada, los recorté de una olea, así que a lo sumo habla de qué sé yo, de deporte. En este papelito, que no le busquen algo coherente porque traté de que no le quedara nada coherente. El papelito es mi vida y lo escrito son las voces del pasado que me dicen no. Son los daños o los abusos emocionales que he sufrido. Así que en esta noche vamos a orar ahora, vamos a inclinar nuestras cabezas, vamos a orar. Y si Dios te ha mostrado algo, yo te pido que en ese acto de fe, así como creíste para salvación, creas ahora lo que Dios te dijo, que le da importancia a su vida. Y vamos a traer el papelito y lo vamos a poner en la canasta aquí delante. Gracias, Silvi. Lo vamos a traer a la canasta aquí delante diciéndole al Señor, yo no me guío más por ningún abuso, por ninguna persona que me dijo que no sirvo. Yo creo en lo que vos me decís en tu palabra. Así que vamos a orar. Y mientras estamos orando, el que quiera va a venir y va a dejar acá, en esta canasta, todo lo viejo de su vida. Y va a tomar lo nuevo de Dios para usted. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias en esta noche. Porque tú eres bueno, Señor. Porque pensaste en mí tal vez cuando ningún otro lo hacía. Porque me llamaste y porque me elegiste. Porque veías el sufrimiento que de alguna manera pasaba. Y en esta noche yo renuncio a todo dolor del pasado. Y quiero creerte, Señor. Creo que tú me amas. Creo que me has dado una dignidad, un honor, un respeto, Señor. Y gracias porque tengo valor en tus manos. Porque puedo hacer todo aquello para lo que fui llamado. Tú puedes completar tu propósito en mi vida porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, si quieres dejar el pasado atrás, el Señor te llama a entregar ese papelito
y a decirle, Señor, te creo. Empiezo de nuevo con vos. Empiezo de nuevo con vos. Empiezo de nuevo con vos, Señor. Gracias por tu amor y por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque eres único y especial. Glorifícate, Señor, en esta noche. Glorifícate, Señor. Que tu manto de amor sea sobre cada uno de nosotros. Te alabamos, papá. Tu Espíritu Santo está haciendo cosas nuevas en cada uno de nuestros corazones. Y nos proponemos firmemente creer todo lo que nos dices en tu palabra. Te bendecimos. Damos gloria y honra al nombre de Jesús. Gloria y honra a tu nombre.